Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo cortito sobre cuál podría ser el mejor sistema pelacables que hay en el mercado. La idea surgió de una conversación con varios amigos en la cual quedó patente que cada cual tenía su preferencia. Yo desde hace algunos años aposté por este sistema, pues es el que más me convenció después de haber empleado todos estos que veis aquí, y en un momento os cuento el motivo. Decir que este vídeo está patrocinado por Kaiwes, pues ha tenido a bien remitirme varios instrumentos, entre ellos su pelacables KWS 103, lo cual ha hecho que me decidiese, como he dicho antes, a grabar este vídeo. Empezar por decir que el más básico sería este cúter de toda la vida, el cual he visto en manos de muchos profesionales a la hora de trabajar. Pero a mí se me hace un poco más lento y un pelín peligroso, pues no quita que en un momento tonto puedas cortarte algún dedo. Lo empleo ocasionalmente cuando no tengo a mano mi preferido. A continuación tenemos este otro modelo, que no ha hecho más que darme muchos disgustos, pues aunque válido, me ha fallado en numerosas ocasiones no llegando a pelar bien el cable o cortando y retirando los filamentos del cobre, cosa que es lo último que deberíamos de querer. Este modelo personalmente lo he visto muy poco en manos de profesionales. Tenemos este otro modelo que es más básico y sencillo. Si os habéis parado a ver este vídeo es porque me imagino que todos conocéis en parte estas herramientas, así que sobra daros explicaciones de cómo funcionan. Esta tenacilla puede ir bien si te haces con ella y te has acostumbrado. Para mí es un poquito lenta, dado que te hace prestar atención a la sección del cable a pelar y elegir bien el orificio por donde pasarlo. Si no lo haces bien, o no retirará completamente la funda plástica o te llevarás por delante algún filamento de cobre. Este modelo sí que lo he visto en manos de muchos electricistas profesionales, pero yo no me he hecho con él. Requiere de hacer un buen ajuste con este tornillo del agujero que nos queda en el frente, el cual cortará la funda aislante y luego habrá que hacer un pequeño esfuerzo para tirar de él y separarlo. Una mañana entera pelando cables de distintas secciones equivale a una sesión de gimnasio de hombro y espalda. A mí no me convenció mucho. Bueno, ahora vamos con mi pelacables preferido. No lo digo porque Kaiwes hubiese remitido su modelo, ya que os puedo enseñar cómo tengo más tenazas como esta en mi cajón. Lo digo porque este modelo me corta la funda plástica, me la retira del cable, me permite ajustar al milímetro la longitud a pelar y el ajuste de la sección del cable no es crítico, pudiéndose regular con este tornillo que os muestro aquí. ¿Por qué os digo que el pelacables de Kaiwes es el que más me ha gustado hasta ahora? Por los siguientes motivos. La goma blanda que tiene en sus mangos es la que más grip me da en la mano, con diferencia en cuanto a las otras. La cuchilla para cortar cables es reemplazable y mucho más afilada. El mecanismo para ajustar la longitud del cable a pelar es mucho más rápido y práctico. Las mandíbulas que sujetan el cable fijo, así como las que sujetan la funda a retirar, son más afiladas que otras y tienen un diente más, lo que sujetará el cable sin que se escape. Estas son mis razones por las que me gusta más este sistema de pelado y concretamente la tenaza de Kaiwes. Como todos podéis ver, también cuenta con la función de colocar punteras para terminales, aunque yo prefiero colocarlas con tenazas específicas para ello. No quita que en alguna ocasión que te encuentres en un lugar alejado y no cuentes con ellas, haya instalado dichas punteras con estas tenazas. Mirad, a ver si me sale todo bien a la primera. Aquí tenemos varios cables de distintas secciones. Esto es de 1,5 y podéis ver que sin tocar el ajuste, que como he dicho no es crítico en el caso de esta pinza, pues te pela 1,5. Aquí está. Te puede pelar, cortamos aquí, que también corta por supuesto. Te puede cortar cable de 2,5 perfectamente sin llevarse ningún filamento por el medio.
te puede cortar. Fijaros qué paso hemos dado. Este es de 0,33 milímetros cuadrados. Primero lo cortamos y ahora pelamos. Y aquí lo tenéis, sin hacer ningún ajuste ni perder tiempo. E incluso en el caso de algunos cables con funda, os retira primero la funda, este cable que creo que es de 4 hilos, perfectamente. Espero que quede bien grabado ahí en la cámara. Os retira primero la funda y os deja los 4 cables al aire. Lo podéis ver ahí. Una maravilla. Cortando y, como os he comentado anteriormente, ajustando la longitud del cable que queréis pelar, haciendo tope contra el borde de plástico. Ahí lo tenéis. Y es que no hay que hacer mucho más. No hay que romperse la cabeza con ajustes, ni tirando de cables, ni nada. Simplemente apretar aquí en la pinza y ya está, cable pelado. Así de rápido. Bueno amigos, estamos llegando ya al final del vídeo. Yo con él os he querido, como ya he dicho, enseñar cuál es mi preferencia en cuanto a este tipo de tenazas. A los profesionales seguro que ya saben lo que tienen que hacer, ya tienen su herramienta para ello. Yo no les voy a decir nada, faltaría más. Y a los que se inician, pues que ya saben dónde pueden elegir. Si os dais cuenta, aquí en estas herramientas he dejado un hueco porque muchos se habrán dado cuenta y dirán: oye, se le ha olvidado una de las más utilizadas por muchos profesionales, que es la tijera de electricista de toda la vida. Que no es más que una tijera como esta. Bueno, esta es un poquito así de juguete, sencillita, pero bueno, es una tijera así como esta, un poco fuerte, y que suele caracterizarse por tener este rebaje aquí que ayuda a atrapar el cable y que no se mueva de esa posición. Con esta tijera muchos profesionales, por el mismo sistema que en las otras tenacillas, cortan y pelan el cable tirando de la funda. Yo tampoco me he dado con la tijera, la utilizo en alguna ocasión, pero como siempre tengo a mi lado una tenacilla como esta, pues prefiero utilizarla por la facilidad y porque no hay que ser muy profesional para pelar el cable. Yo que me he quedado en un simple aficionado. Además, por ejemplo, una de las ventajas, mirad, en cuanto a cable paralelo, utilizado muchas veces en audio, pues lo mismo. Con cualquiera de estas herramientas tendríamos que separar cada uno de los hilos, cortarlos independientemente, mientras que esta tenacilla nos va a permitir pelarlo de una tacada. Nos pela los 2 hilos. Aquí tenemos uno por un lado y el otro, y todo ello sin llevarnos ningún filamento. Muchachos, hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Mientras tanto podéis ir en paz. Hasta el próximo vídeo amigos. Gracias.